Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo, sean bienvenidos a este podcast deportivo. En el día de hoy vamos a estar hablando de Brasilia Jiu-Jitsu. Y para eso me acompaña el profesor Marcial Martínez. Marcial, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Gracias por estar acá, por brindarnos tu tiempo, para estar conversando de este tema que nos apasiona a algunos. Así que bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Para empezar a hablar, primero que nada, una breve presentación, introducción de quién es Marcial, profesor de Jiu-Jitsu, obviamente, líder de Ezequiel Jiu-Jitsu. ¿Cuántos años de práctica, Marcial? Y contando los inicios del Jiu-Jitsu acá en Uruguay, una etapa que podría considerarse la prehistoria, bueno, en total casi 30. Casi 30 años. Uno de los pioneros del Brazilian Jiu-Jitsu acá en el Uruguay. Así que, bueno, para empezar la charla, voy a poner una fecha en contexto que marcó un antes y un después, que fue el año 1998, el seminario de Marcelo Melo, acá en Uruguay, Gimnasio MF. Contanos un poquito cómo fue eso y por qué marcó una diferencia un antes y un después. Bueno, en aquella época ya se venía investigando a nivel de las artes marciales, porque teníamos conocimiento de... Ya había muchos cinturones negros de otras disciplinas que estaban investigando, y Carlitos Delgado junto con Diego Ríos, que estaban instruyendo, trajeron a Marcelo a dar un seminario. Marcelo era un peleador que había peleado valetudo, representando a los Gracie, era alumno de Roy de Gracie, tenía representación en Argentina junto con Ignacio Cristobo, y bueno, tuvimos la oportunidad de participar en ese seminario, tanto de Jiu-Jitsu brasileño como de valetudo en aquella época. No existía la palabra de MMA todavía. No existía, de verdad, valetudo. Bien, hubieron personas de todas las artes marciales, no solamente de los que recién habían empezado con el Jiu-Jitsu. Sí, había básicamente la gente que entrenaba con Carlos y algunas personas más. Bueno, tú estabas con el que hacías tradicional, Pablo López, que también entrenaba a las dos, estaba Sardina. Había algunos muchachos que hacían sistemas de combate urbano, no recuerdo si Molina estaba ese día. Estaban algunos muchachos que entrenaban con nosotros, que eran hijos de diplomáticos, pero en realidad no fue un grupo muy grande, fueron bastante pocos. Estaba Andrés Angelero, uno de los grandes del Jiu-Jitsu del Uruguay, que entrenaba en aquella época. Y bueno, fue una experiencia muy interesante y que marcó sin duda alguna un antes y un después, porque dio inicio a lo que hoy se transformó en lo que es este arte, ¿no? Formidable. Si bien ha tenido evoluciones muy distantes de lo que fue su origen, pero el inicio, digamos, en mi opinión, se puede marcar como punto de inflexión esa situación. Hay algo que me gustó mucho, que me lo comentaste el otro día, las técnicas de valetudo, cómo siguen vigentes hasta hoy en día. Claro, el tema es el siguiente. Marcelo dio el primer día un seminario de Brazilian Jiu-Jitsu, que era un Jiu-Jitsu un poco diferente del que hacíamos nosotros, ¿no? Más avanzado. Por ese motivo, las técnicas que pasó él en ese momento quizá hoy no sean tan avanzadas, si bien básicas y muy funcionales, porque el básico sigue funcionando. Ejemplo más claro es Roger Gracie, Sander Ribeiro, todos los grandes luchadores del mundo, Buchecha, no usan técnicas mágicas. Algunos sí, pero en general usan la vieja escuela y las técnicas básicas. Entonces esas técnicas quizá no se puede hacer una diferencia tan grande. Las técnicas que enseñó Valetudo siguen vigentes absolutamente hoy, aún en la jaula de MMA. Lo que han cambiado sí son los reglamentos y los formatos de la forma de combatir. Incluso muchas de las técnicas que enseñó no están permitidas hoy en día, o recién se están volviendo a permitir. Por ejemplo, codazos en la nuca, cabezadas, cómo defenderse de cabezazos, cómo defender, por ejemplo, el clinch que se hacía antes era un clinch pensado en todas las posibilidades, que te mordieran, que te golpearan los genitales, que te dieran cabezazos. Hoy en día eso el deporte ha alivianado, digamos, las reglamentaciones, producto de que es, junto con una disciplina marcial, un espectáculo también, ha cambiado mucho esa situación. Ahora, eso que dijiste de esas técnicas que no están prohibidas por reglamento, que no se usan,
siguen teniendo validez en la vida, Obvio. en la defensa personal, Claro. lo que decimos nosotros en la calle. Claro. Totalmente, 100% válido. Totalmente. Bueno, una de las cosas que mostró ese tipo de técnicas es, para los practicantes que veníamos de otras disciplinas, que muchas de las cosas que nosotros dábamos por sentadas no eran tan así. Si bien, obviamente, todas las artes marciales tienen su grado de efectividad y su punto, en algún momento o en alguna circunstancia todas las artes marciales tienen un punto en que pueden ser mejores que otras. El jiu-jitsu brasileño y el vale tudo de aquella época demostró que en el combate cuerpo a cuerpo había cosas que, bueno, había que reverlas. Porque nosotros, por ejemplo, no teníamos buena defensa en el piso, no sabíamos defenderlo. Claro. Se consideraba el combate de piso, pero de otro ángulo. En golpear a una persona y como que terminaba el combate y eso, y en realidad el combate total demostró que no era tan así. Bueno, recién, antes de empezar a grabar, que estábamos conversando y charlando, como ahora, estábamos mirando un video y me mencionaste justamente eso, de una de las técnicas con Tanzeren, fue los codazos. Claro, bueno, en el UFC 4 se dieron algunas de las cosas que, bueno, mostraron también bueno, había que tener cuidado con esas técnicas. Hubo golpes a los genitales, por ejemplo, de Keith Handen en el UFC 4, que fueron efectivos, y tal. Y, por ejemplo, en el caso de Dan Severn, le pegan codazos en la nuca y no le hizo efecto. O sea, porque eso depende mucho del ángulo y del timing. Si bien las técnicas son efectivas, nadie puede discutir eso, no necesariamente vos tenés que dar por sentado que un golpe en determinado lugar va a terminar con un combate. Y el jiu-jitsu vino a romper ese mito. Generó toda una controversia en ese momento, en la cual mucha gente desacreditó o no creyó, y bueno, por la vía de los hechos, en ese entorno de combate 1 a 1, el jiu-jitsu de aquella época, que no es el jiu-jitsu de ahora, el jiu-jitsu de aquella época era vale todo. O sea, vos entrenabas para pelear con cualquiera, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia, mano a mano, y sin armas, ¿no? Se consideraba, obviamente, ¿no? Más allá de las naturales. Clarísimo. Ahora, contame un poquito más hacia atrás, yendo a lo que es acá, estamos hablando de acá en Uruguay, ¿no? Esa revolución que hubo, ¿no? Que mostraron los Gracie en los años 90, comienzos de los 90, cuando apareció el primer UFC, que se dio a conocer en el mundo, digamos, porque a partir de ahí se dispersa por todos lados, los cassettes que venían en VHS que me habías comentado, que vos habías traído. Contame acá en Uruguay, de esa fecha del 98 hacia atrás, el trabajo que se venía haciendo y la anécdota particular de lo que fue en esa época. Bueno, muy bien. Voy a contar, primero que nada, una aclaración. Vos me mencionaste como pionero. Es una exageración. No, pero estabas en esa época y empezaste a practicar Brasil. Sin duda. Empezamos desde el principio, desde el primer día que vino el Brasil. Hubieron varios, podemos mencionar varios. Pero yo considero que fui alumno de Carlos, acompañé ese proceso y tuve una participación en el desarrollo, pero los pioneros son, en mi opinión, quienes desarrollaron el arte. Entonces podemos mencionar como pioneros Carlos Delgado y Diego Ríos. Los que comenzaron. No, sin duda alguna, claro. Es decir, lo que tomaron la responsabilidad. Vamos a contar un poquito de esa situación. Habíamos varios cinturones negros de varias disciplinas. Éramos pocos, porque la mayoría de la gente o no se había enterado o no le interesaba salir de su status quo o de su zona de confort. Que eso pasó mucho en varias artes marciales. Ya estábamos informados de lo que estaba pasando en Estados Unidos con el UFC, de los Gracie y todas esas cosas. Y bueno, había gente que queríamos saber qué era. Y bueno, acá no había nada de eso. Y nosotros coincidimos con Diego Ríos en clases de Jiu-Jitsu tradicional. Ahí conocemos a Carlos Delgado, que en ese momento enseñaba tradicional, Jiu-Jitsu tradicional. Primero nosotros empezamos con Soka, yo empecé con Soka haciendo Jiu-Jitsu y Judo. Después pasé a entrenar con Carlitos, porque los conocimos ahí en ese entorno. Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu japonés, claro. Que era lo que enseñaba Carlos al principio, Jiu-Jitsu japonés, ¿estamos? Y otros compañeros que también estaban en ese momento. Miguelito Olivera. Que quiero marcar eso. Jiu-Jitsu. Ahora es Jiu-Jitsu todo. Pero ahora era Jiu-Jitsu. Y están los diplomas de la Federación de Jiu-Jitsu. Después lo agregaron, no sé por qué, vaya a saber, porque el Jiu todos sabemos que es una deformación propia de los brasileños. Por el portugués, la deformación del idioma. No importa, eso es intrascendente. Pero en realidad era Jiu-Jitsu y están los diplomas, están los registros de aquella época, no dejan mentir. Eso... No, claro, pero
está bueno, quería aclararlo, No, para que jiu-jitsu. cuando uno lo lea no diga, está mal escrito. No, es claro. era No, jiu-jitsu. claro, era Que jiu-jitsu. sigue siendo jiu-jitsu. No, sí, bueno, Las escuelas tradicionales. Ahora dicen sí, jiu-jitsu, bueno, acá en Uruguay. Bueno, entonces coincidimos con Diego y en esa preocupación, bueno, yo traigo o mando a buscar unos cassettes. Estábamos tomando clases con Carlitos Delgado en el Guma y esporádicamente, ¿no? Pues yo entrenaba también con Soca y Diego también, Diego entrenaba con José, ¿no? Y yo mando a traer los videos de los Gracie in Action, que aparecían en la Black Belt. Era toda una tranza, había que traerlos por mandar la plata primero, te lo mandaban como el mes, los VHS. Y traje los Gracie in Action, los Gracie básicos y los intermedios. Los traje para mí, primero, para mi uso. Después sentí la necesidad de compartirlo porque y de repente un poco, y me ayudaron también a cubrir esos gastos los compañeros. Y Carlos, con esos videos, asume la responsabilidad y le gustó para poder empezar a enseñar también todo eso. A la vez que se ponía en contacto con gente de jiu-jitsu brasileño, ¿no? Estaban en Argentina. Estaban en Argentina, Marcelo Melo e Ignacio Cristóbal, ¿no? Que fueron los primeros que eran alumnos de Royler Gracie. Y de hecho Carlos fue el primero que trajo, no sé si una representación oficial, pero sí el aval para poder estar dando clases a nombre de alguien. Claro. Que era de los miembros de la Royler Gracie, que era Marcelo Melo, que fue quien vino en el 98, e Ignacio Cristóbal. En esa prehistoria fue algo increíble, ¿no? Porque se entrenaba con las entradas, digamos, se agregó al jiu-jitsu tradicional que se hacía algunas entradas propias del Gracie Jiu-Jitsu. El pisón, algunas esquivas de golpes y entradas. Y con eso, más algunas llaves, algunos conceptos básicos que se veían en el pasaje de guardia y esa cosa, se empezó a entrenar. Y era eso. Y se empezó a entrenar Jiu-Jitsu de esa forma. Total. Todavía no con el nombre de Gracie Jiu-Jitsu ni de base. ¿Cuándo viene Marcelo Melo? Pero sí como Brasilia. Sí, más no, era Jiu-Jitsu. Era Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu. Claro, en aquella época no se aclaraba mucho, digo. Se entraba Jiu-Jitsu todavía. En el 97, Carlos organiza un desafío. Ya estaba trayendo información y ahí sí ya estaba haciendo Jiu-Jitsu brasileño. ¿Está? Que estaban yendo con Marcelo, tanto él como Diego Ríos. Estaban yendo a Argentina. Se organiza un desafío acá en Uruguay. Que se pagaban $500 con muy pocas reglas y se invitó a todas las artes marciales del estilo de combate. Las reglas eran muy pocas, obvio, eran mucho más ampliadas que en el UFC, ¿no? Un vale todo. Claro, vale todo, vale todo, sin guantes, sin límite de tiempo, sin peso, no había nada. Era quien saliera noqueado o finalizado, o se rindiera. Se pagaban $500. Un combate. No. Una pelea. Era como el formato del UFC. Una llave. Claro, 8 participantes. Eran 3 luchas en el mismo día. Un participante, la semifinal y la final. Bien, ahí quedaba uno. Todos invitados. $500. Y previamente, y en ese momento también Carlos había hecho un desafío. Quizá por la inconsciencia que había en esa época, éramos como la abeja. La abeja teóricamente no puede volar, pero no sabe y bueno, vuela. Y nosotros éramos así, o sea... Lo que pasa es que era el modo que ya los Gracies habían implementado Claro, pero para la en realidad difusión, ¿no? nosotros no teníamos el conocimiento técnico para hacerlo, pero no sé si era la actitud o lo poco que se había alcanzado, no sé. Bueno, lo concreto es que la gente no se presentó, yo mismo fui encargado de llevar ese desafío a muchos lugares, o no muchos, un par de lugares, y hubo profesionales que argumentaron con mucha lógica, los artistas marciales tradicionales y eso, por qué no entraban, y estaba bien. Ahora, los deportistas de combate que no quisieron entrar, yo no lo entendí mucho, porque estaba todo permitido lo que hacían en sus deportes, o sea, lo del Muay Thai, que no había Muay Thai en aquella época, pero bueno, era parecido, estaba todo permitido. Y bueno, por algún motivo no se logró el quórum, o quizá porque no tenía nada que probar, o porque no le interesaba, no sé, por el motivo, no hacemos juicio de valor. No vamos a hacer juicio de valor. No se llevó a cabo, ese desafío no salió. Concreto, en el 98 viene ahí ya esa parte que viene Marcelo Melo, a partir de ahí ya se oficializa, digamos, de alguna forma, en mayor medida, que ya se estaba haciendo, porque Carlos ya lo estaba haciendo, ya se entrenaba en el Guma, el jiu-jitsu brasileño, que ellos traían alguna técnica allá de Buenos Aires,
Y bueno, claro, y ahí se empezó. Ese seminario fue un punto de inflexión y después sí una propaganda un poco más agresiva al estilo Gracie, ¿no? O sea, practique Jiu-Jitsu brasileño, no, practique Gracie Jiu-Jitsu, el mejor arte marcial del mundo. Y claro, bueno, yo no es que reivindique eso, o sea, es la historia, es lo que pasaba. Es lo que pasaba, Digo, pero es lo que, o sea, es lo que voy. que- Es lo que hacían digo, los Gracie, era su forma de difundirlo. No, lo que pasa es que eso llevaba. También caía un poco pesado, porque... Bueno, lo que pasa que eso fue algo que se cuestionó mucho siempre en los Gracie. Tanto se cuestionó y se alabó. Quizá el espíritu marcial a los que argumentaban un espíritu marcial, una ética marcial, decían que no era ético desafiar y eso. Y otros que los ponían como héroes porque se ponían en primera línea. Ojo. O sea, ellos no mandaban a otros a luchar. Iban ellos. Lo que pasaba acá también, eran ellos. O sea, nosotros también hicimos una lucha ahí, puertas cerradas, pero en realidad el blanco de peor eran ellos. Digo, incluso se fue a buscar en algún momento algún profesor que dijo que también que era el mejor arte marcial, lo fueron con cama y bueno, tampoco se aceptaron esos desafíos. Son cosas que pasaron y que no importan los nombres, digo, no. Sí. Pero No hubo campeonato, no hubo una competencia hizo, oficial. no se hizo. Sí hubieron peleas de Vale Tudo. Claro, si bien era en un contexto. Desafíos. Sí, había. Quizá no era un contexto absolutamente destructor, pero sí, había intercambios, claro. Había, lógico. Sí, Se llevó a prueba. Sí, Hubo y gente pasó, que lo probó. Y pasó lo que pasaba siempre, en las primeras épocas. Digo, clinch, takedown al piso, y en el piso nadie sabía nada que hacer. El Jiu-Jitsu Gracie, a diferencia del Jiu-Jitsu deportivo, utilizaba las posiciones de control para golpear o para finalizar. Vos no necesariamente tenés que finalizar. Lo que pasa es que los Gracie vendieron eso, la lucha de suelo, primero que nada, porque eran súper expertos, la gran mayoría no tenía idea, entonces era muy fácil para ellos finalizar en el piso. Pero ojo, vos en la posición de montada podés castigar, en la posición de la espalda podés castigar, Claro. En aquella época era muy libre, valía pegar codazos a la nuca, cabezazos. Entonces era muy difícil para la gente que no incorporaba ese concepto, cuando caías en esas posiciones no sabían qué hacer. Digo, Qué bueno que está a conocer de primera línea un poco lo que fue la historia. A mí me encanta saber la historia, saber cómo llegamos a donde estamos hoy en día, conocer ese proceso de evolución, ¿no? Y bueno, y le agradezco contar un poco los comienzos, ¿no? A partir de estos comienzos, esto que nos contabas de la historia, estaría bueno también aclarar qué es lo que se denomina como old school, la vieja escuela en Brasilia, ¿no? Que ha cambiado, que hoy en día ya está, digamos, desapareciendo. Si bien están, como te decía, los conocimientos, se enseña, es totalmente distinto ese jiu-jitsu del actual, ¿no? Hablé un poco de lo que es y qué significa ser un old school, qué es lo que se enseña o se enseñaba, ¿no? Bueno. O se enseña actualmente, ¿no? Porque vos todavía mantenés bueno, lo que ese pasa es criterio. que el old school tiene varios formatos. Primero vamos por dos partes. La parte del Jiu-Jitsu como defensa personal, como arte marcial, el old school significa que el Jiu-Jitsu antes era completo. Quizá no era muy hábil, o sea, había mucha gente que venía del striking como yo y otras personas que venían de artes de golpes, Es verdad. también, pero no era necesario que el jiu-jitero tuviera una gran experiencia en golpe porque era relativamente fácil derribar a la gente, porque la gente no tenía noción. No obstante, vos recordás que tipos como Carlson Gracie, Ralph Gracie, Renzo Gracie, ojo, sabían pegar. Te pegaban un low kick, te pegaban un golpe, un codalo. Y el jiu-jitsu siempre golpeó. Lo que no hacía el jiu-jitsu es intercambiar con tipos que fueran especialistas en determinadas áreas. Por ejemplo, no intercambiar golpes con un boxeador o con un kickboxer. Claro. Vos cerrabas la distancia, pero vos cuando tenés una distancia de cierre, cabezazos, codazos, rodillazos, golpeás en el piso, ¿no? Royce mismo golpeaba en la columna, cuando estaba en la guardia. No, eso es la parte de vale todo. O sea, que en realidad el jiu-jitsu que hacíamos nosotros venía a ser como un MMA más adaptado a aquella época. Después, lógicamente, los strikers aprendieron a luchar. Vos fíjate lo que era aquella época. No se enseñaba kickboxers. O sea, ¿a vos te caía un kickboxer? No, a vos no te enseño, loco. O sea... Se mantenía había una brecha ahí que se Claro, diferenciaba. porque vos tenías unas herramientas, tenías determinadas herramientas... Que era para neutralizar al strike. Y ellos no las sacaron, porque si se enseñaba... Después, lógicamente, las épocas fueron cambiando, hoy en día todos practicamos todos, ¿viste? Somos todos amigos. Sí, el MMA fusionó todo. Funcionó todo, claro, es la evolución que hubo, ¿no? Claro. Entonces, por ese motivo que mucha gente que no vivió aquella época critica a Jiu-Jitsu como si Jiu-Jitsu precisara ciertas cosas que ya estaban en aquella época.
Claro. Digo, está. Eso es una parte. Después, el concepto del old school en la parte deportiva, que también no es un tema menor. No es un tema menor. Mucha gente piensa que old school, y ahora te voy a comentar lo que se enseña ahora en la escuela nuestra y en algunas otras. Mucha gente piensa que old school es enseñar técnicas antiguas, o viejas, u obsoletas. No, no, no. Son cosas distintas. Y que nuevo new school es berimbolo, guardia la pera y todo eso. Nosotros también hacemos eso. Nosotros también, en la parte deportiva, también hacemos eso. Lo que pasa es que hay una diferenciación, que es la siguiente. El jiu-jitsu deportivo antes, el deportivo, ¿no? Grappling, se entrenaba con posiciones objetivas. A nadie, por ejemplo, en el 93 o el 90, se le podía ocurrir hacer, yo que sé, guardia la pera, guardia araña. ¿Por qué? Porque no servían para nada para el combate real. Vos dejás la cabeza expuesta, te arrancan la cabeza a piñazo, ¿me entendés? La guardia 50-50, es un absurdo en un combate real. Los berimbolos pueden funcionar en algún momento, pero te dejan muy expuesto. Claro. La guardia sentada, los tipos arrastrando la bunda en el piso. Mirá, te pongo una técnica que es absurda en el combate. Mirá, para que te hagas una idea. En aquella época, la parte deportiva, antes que viniera Marcelo Melo a explicarnos las reglas, nosotros hacíamos llaves cervicales, es verdad. Hacíamos calcañal, tornacero, era una bestialidad, ¿me entendés? Digo, pasábamos la guardia haciendo torsiones cervicales, totalmente. Abrir la guardia. Todos los días. Hacíamos batistaca. Pero ¿qué pasa? A vos te enseñaban a defender el batistaca para que el tipo no te levantara. Hoy en día, vos ves en los campeonatos mundiales un tipo colgado en un triángulo, tratando de finalizar colgado, y la otra persona caminando. Claro. Ojo, como técnica deportiva, como deporte, saludable. Pero inaplicable a la calle. No, imaginate, la defensa personal. El tipo te hace un slam y te deja cuadripléjico, vos, escuchame. Te hacen un slam con un triángulo encajado, o con un tipo en la espalda tratando de meter un batallón parado, se tira para atrás. En aquella época los Gracie, por ejemplo, no hacían guillotinas voladoras. Salvo Renzo, que las hacía, pero las hacía con una técnica especial en la cual era muy difícil levantarlo. Vos agarrás a cualquier luchador, y en el UFC ha pasado, que te pegan una guillotina voladora, un tipo que te levante mucho en peso muerto o algo, te lanza para atrás, y vos tenés las manos cubiertas, y tu cabeza es la que... Claro. Hay gente que ha quedado con problemas en la columna. Más de cabeza, no. Ha quedado con problemas en la columna en suelo adecuado para caer, imagínate en concreto. O sea, entonces el old school, el concepto viene a ser, vos entrenás técnicas que se probaron a lo largo de la historia, tanto en el aspecto deportivo como marcial. El hecho de no practicar con mucha asiduidad técnicas, digamos, de la nueva era, y sí, te puede perjudicar un poco en los torneos deportivos. Porque hoy en día, yo sé, la guardia de la pera es interesante porque te amarra mucho la lucha, la 50-50, la one leg, todo este tipo de guardias modernas que, bueno... Se puede decir que hay más herramientas hoy en día. Para el jiu-jitsu deportivo. Para el jiu-jitsu deportivo. Que no son viables para la defensa personal. Muchas de ellas. No quita que igual como hablamos, lo básico siempre funciona. No, por supuesto. Uno de los conceptos del Brasil. El básico que siempre funciona está ahí. Pero que vos tenés que saber de qué ocurre. Y un tipo pulido en 20 años con un básico, no, o menos. Peligrosísimo. La diferencia que hay con el básico es la siguiente. El tipo que aprende el básico para de entrenar 5 años y cuando vuelve no se olvidó. Podrá haber perdido la noción de distancia, el timing, la fuerza. ¿Por qué? Porque el básico son movimientos objetivos que requieren determinadas cosas que no son tanta cantidad de detalles para... Está muy bueno. No te quiero cortar, está muy bueno lo que dijiste. Lo digo porque me pasó. Dejé 10 años y cuando volví tenía un mataleón, una llave de pierna, no me acordaba de más nada. Claro, pero después vuelve y pone las transiciones eran mejoradas. Claro, vamos mejorando el timing. O sea, no es que no sea efectivo, no significa que un tipo que haga berimbolo no le pueda ganar a uno que de la vieja escuela. No, claro, de hecho hay claro, nadie discute eso, nadie discute eso. Pero lo que ocurre es lo siguiente, vos imaginate un novato, a una persona que entra al gimnasio, entrena un año, vos le enseñaste la pera, berimbolo, cosas. El tipo se va, cuando vuelve a los 3 años no se acuerda de nada. Porque requiere una enorme cantidad de detalles que si vos no tenés las bases bien puestas, es muy difícil. Lo que ocurre es que la gente ve siempre la punta de la pirámide. Te ve los Millao, te ve los Méndez, pero esos tipos tienen una base excepcional. No es que no sepan el básico. Claro. Ojo, ¿me entendés? La gente quiere saltearse los procesos. Y bueno, está. Hay un tema, todo un tema de conceptualidad. Y después está el tema de que la mayoría de las escuelas han dejado la defensa personal de lado. Ya sea tanto en la parte propiamente de la técnica de defensa personal,
como de lo que es la parte de la taparía, el combate. La tapa, para quienes no saben, era luchar con mano abierta. Que ahora hay una deformación El que Jiu-Jitsu Combat. claro, pero es una deformación, porque no es lo mismo. La taparía, Porque el Jiu-Jitsu Combat no tiene de arriba. no, claro, bueno, pero Claro, ahí está. claro. Lo que ocurre es lo siguiente, la taparía o el treno de tapa no buscaba probar tu asimilación. Porque si querés probar asimilación, pega con los puños cerrados, o sea, porque te engaña. O sea, a ver si me entendés. Pegarle una cachetada a un tipo en el piso no es lo mismo que pegarle un codazo, o pegarle un cabezazo, un golpe de puño. Entonces, si querés pelear, se me da. Lo que te da la taparía es la noción de distancia. ¿Entendés? La defensa. Claro, la el distancia, timing, todo. claro, ¿qué pasa? Lo puedes hacer con guante de boxeo también, pero la tapa, la ventaja que te daba, es que vos luchás con la palma abierta, entrás en las distancias correctas y a la vez podés seguir golpeando o haciendo algunas técnicas que los guantes no te permiten, porque vos le permitís al que hace tapa también que estrangule con batallón, con guillotina, cosas que el guante te impide. Te pide. Porque el guante también trajo algunas deformaciones. Por ejemplo, protege a la mano del que pega. Los valetudos antiguos eran la mano desnuda. Y claro, a no ser que tengas la mano extremadamente acondicionada, vos recordás que hay determinados huesos que son muy frágiles. ¡Pim! Se lastiman antes que la cabeza. Claro. Entonces, no era tan simple a mano desnuda. Es diferente el golpe. Es otro tipo de Totalmente golpe. diferente. Corta más, conmociona menos. Y también permite al grappler hacer técnicas que la guantilla o los guantes te limitan. Por ejemplo, en el mataleón, un guante de un acolchado, no digo las de MMA porque tendría que verlo, los de ahora no sé cómo son, pero una guantilla muy acolchada o un guante te permite que el tipo saque la mano por atrás, por ejemplo. ¿Me entendés? Cosa que el mataleón cerrado por el no lo permite. ¿Me entendés? Y yo qué sé, no tengo la verdad, pero cualquier persona que entrena lo sabes. Los límites de tiempo, por ejemplo. Han cambiado mucho los límites de tiempo y determinadas estructuras reglamentarias. Han cambiado también un poco el formato de luchar. Porque hoy en día el cardio influye mucho más. ¿Me entendés? Condiciona determinadas estrategias para el combate deportivo, que es el otro tema de la doble school, del que hacíamos nosotros. Nosotros, la academia de Marcelo Melo, que venía de Royal Gracie, ellos enfatizaban algo que no es un tema menor. Usar la menor fuerza posible en las técnicas. Entonces, los principios de palanca que vos utilizás son, en principio, no basados en la fuerza física. Vos le podés agregar la fuerza física, ¿tá? Pero no se basa en la explosión, no se basa en que el tipo levante 140 kilos en una sentadilla Searcher, porque ese tipo no puede hacer jiu-jitsu para defenderse. Claro. Un tipo que levanta 250 kilos en sentadilla, que sigue levantando, ya tiene para defenderse. El jiu-jitsu es para el tipo como yo, con 61 años. Y que vos en una lucha puedas sobrevivir contra un tipo más fuerte, más grande. No estamos hablando de deporte, el deporte sí, requiere dos atletas equilibrados. Bueno, de hecho estás reivindicando el concepto del por cuál fue creado el brasileño Jiu-Jitsu, el Llorés, una persona delgada, flaca, que desarrolla un arsenal técnico eficiente para... Los japoneses en general eran tipos pequeños, digo, claro, los que de dónde vino, el originario, obvio. Entonces eso, en aquella época se entrenaba de esa manera. Entonces eso permitía que vos desarrollaras técnicas que vos podés luchar ahora no estando en forma física. Mira, una de las cosas que dijo Marcelo Melo, que yo por eso reivindico ese punto de inflexión, era muy fácil detectar un impostor. Porque vos podés ganar una lucha a mí, bárbaro, pero vamos a ver si hace jiu-jitsu. Porque, ¿cómo detectamos un impostor? Aunque tenga amarrado una falla preta, tipo que no lucha, o que te lucha 5 minutos y se muere. Un profesional de jiu-jitsu brasileño no puede pasar eso. No tiene nada que ver con ganar o perder. Ahora, no, tengo que hacer pesas para ir a... No, viejo. O sea, falla preta. ¿Me entendés? O sea, vos tenés que ser capaz de luchar 10, 15, 20, 25 minutos, 30 minutos. ¿Y podés perder? Sí, está. Pero, tipo que se agita a los 5 minutos haciendo jiu-jitsu brasileño. Está clarísimo. Sí. Entonces, ojo, te ganó, bárbaro. 10 puntos. No es jiu-jitsu. O sea, ¿me entendés? Hay otros deportes como la lucha olímpica, un montón de cosas que obvio enfatizan el strength, el endurance, bárbaro. El jiu-jitsu hoy se volcó mucho para ese lado y eso también condicionó cierto tipo de técnicas que no funcionan para todo el mundo. Vos imaginate un tipo de 60 años que venga a tu academia, vamos a hacer berimbolo. Digo,
Vos tenés que adecuar la técnica para que sea capaz cualquier persona de poder ponerla en práctica y que tenga cierto grado de efectividad. ¿Están seguros todas las academias que pueden hacer eso? Ezequiel sí. Viene cualquiera a entrenar. Con 70 años entrena. Sin problema ninguno. Es verdad, es verdad. Sí, sí. Bueno, de hecho, tanto vos, Carlos. Ojo, de Ezequiel, dije Ezequiel porque la mía, pero está Sí, pegada, sí, pegada. sí. No le deja escuela, ¿no? Sardina, gente de edad que luchan con gente físicamente muy superior, mucho más cardio, Yo mismo. mucho más fuerza. Claro, por eso. Tremendo. Marcial, vos, como vieja escuela, también, como Carlos, salí actualizando en el tiempo, pero siguen los conceptos de vieja escuela, defensa personal, Claro. la tapadilla, se siguen enseñando. Yo como guante, a veces también con matillas, hacemos todo un poco, pero lo que pasa es que hay un problema. Ahora surgió esta moda. Primero que nada, después me gustaría reivindicar el papel de Carlos en la historia del Jiu-Jitsu, porque Carlos es un prócer, digamos, del Jiu-Jitsu uruguayo. Es importante, estoy hablando de mí en realidad, o de Jiu-Jitsu, pero es necesario mencionar a él no le gusta mucho. No le gusta esa. No. No le gusta que lo mencionen directamente. Es imprescindible porque no es el único. Ha habido otros que yo no los menciono por respeto, los puedo mencionar a grosso modo como dos históricos como Solís o Ayerero. Carlos fue el primero. Ese es el Jiu-Jitsu uruguayo. Bueno, ya que hablaste de eso, después el Jiu-Jitsu se desarrolla, resumiendo rapidito, Pablo Solís con su kata, Angelero que hace su camino, años después de evolución, Ricardo Piñeiro que vino Ricardo a vino Uruguay, en el 2013. ¿en el 2000? No, Ricardo creo que vino en el 2011, pero que se inició. Yo te cuento esa Y ahí se historia. funda la La asociación. asociación No, la asociación ya estaba desde antes. Ahora te comento eso. de Brasil a Jiu-Jitsu Te Uruguay. comento eso. Vos me preguntaste por la defensa personal y por la. Déjame contestarte eso primero. Sí, Me preguntaste sí, por la defensa personal y qué otra cosa. ¿Cómo vieja escuela la tapadilla, defensa personal, que a su vez te modernizaste? Claro, Siempre no, obvio. estuvieron el old school No, sin duda alguna. actualizándose, no es que quedó. Yo tomo No eso. quedó las tres técnicas básicas y el vale todo. Y bueno, y que pregunte, pero eso hay que preguntarle a los que fueron rivales de todos los luchadores que se quieren. Hay gente que ha salido campeón en el exterior y que perdían con nuestros alumnos a veces. No. La actualización está siempre. Lo que ocurre es lo siguiente. Hay un tema conceptual que no es menor, que ahí tenemos un problema. Hoy en día, como se ha vuelto muy comercial también, y existe esa necesidad de que sea comercial para poder Atraer público. y atraer público, y se ha fraccionado mucho de las primarias, de las escuelas primarias. Hay mucha gente que ha tomado su camino, entonces está lleno de academias. Y eso para mí, lejos de ser hay mucha gente que dice que es buenísimo, y yo tengo mi discrepancia con eso. Yo creo que no ha sido positivo para el Jiu-Jitsu. Yo creo que esa rivalidad que había antes, esa fortaleza que tenían las academias antes, era muy superior para el intercambio. Ajá. En mi opinión, eso es una opinión subjetiva, personal, nadie tiene por qué estar de acuerdo. ¿Por qué motivo? Porque ahora, por ejemplo, hay una moda Jiu-Jitsu para todos, para todas, para todos. Y es verdad, todos, todas o todes pueden practicar. No todos pueden seguir. Porque algunas de las cuestiones filosóficas y de beneficios que trae el Jiu-Jitsu pasan a través de esa resiliencia que tuvieron, que había en aquella época. Lo que pasa es que en aquella época era una selección natural. Cada tipo que entraba lo masijábamos y bueno, quedaba alguno que si el tipo aguantaba un mes de que lo arruinara, de total mala onda, bueno, este tipo merece estar con nosotros. Digo. El old school es un superviviente. Claro, preguntar a cualquiera. Algunos de los fallas pretas que hay hoy en día, bueno, fueron tipos que fueron, a los cuales se les hizo. Forjados a la paliza. Y era de vieja escuela. Bueno, está. Quizá eso fue una exageración y es verdad que hoy hay algunas metodologías superiores. Ajá. No obstante, ojo, cuidado con esa nutelada. Jiu-Jitsu para todos. No todos pueden ser ingenieros de la NASA. Porque vos, si decís que es para todos, le estás sacando categoría, le estás rebajando la calidad a lo que vos haces. No puede ser para todo algo que tiene la calidad suprema que tenemos nosotros. No todos pueden ser el presidente de la República, no todos pueden ser diputados, o sea, por ejemplo, puse un ejemplo de otro lado. No todos, ni todas. Sí, todos tienen que tener acceso, pero tienen que pasar por ese proceso en algún momento. Hoy en día hay algunas metodologías de enseñar por separado los grupos, todo eso, que quizás estén bien para iniciar a la gente, para no correrlas como nosotros los corríamos en aquella época.
porque en aquella época, bueno, está, si sobrevivías a que te partían un brazo, está. Quizá, bueno, esa época fue una época contextualizada en un momento histórico. Hoy en día no. Ahora, si vas a tomar el té y a comer unos bizcochos y a hacer sociabilidad, está bien. Está buenísimo porque te va a servir para tu persona, haces catarsis, pero no es jiu-jitsu. O sea, es otra cosa. Digo. Es otra cosa. Está bien, pero entonces... Es positivo. Sí, pero no hay que mezclarlo con los que combaten, con los que luchan. Claro. Y el problema es que muchas veces se gradúa también en base a otros parámetros hoy en día. Bueno, ahí tenés una diferencia también de lo old school. Bueno. Los tiempos de formación de un falla Y lo que pasa es que algunos argumentan... Los criterios de la graduación... A Carlos le llevó 15 años, a mí la falla preta, yo ahora soy tercer grado, pero a mí me llevó 20 años la preta. Es cierto, tuve algunos parates en ese intermedio, pero bueno, esa es la old school. Digo, buenísimo. Marcelo, contame lo de... Se forma la asociación. Bueno, en esos años se hay una inquietud, hay algunos torneos, dentro de los cuales Carlos siempre fue protagonista como referee. Bueno, vino, como ya sabemos, dos gigantes que tiene el jiu-jitsu uruguayo, que son Pablo Solís y Angelero, junto con Carlos, que son a quienes yo reconozco como no me importa el orden, son a quienes yo reconozco como los pioneros del... Pioneros, también, digo así la misma palabra. Porque Andrés empezó conmigo a entrenar, éramos algunos de tradicional de Carlos, digo, después seguí su camino, que eso coincidió también con lo que vino Marcelo Melo, porque después de Marcelo, todavía a nosotros no nos había sido enseñado ese jiu-jitsu tan fino. Y vino un falla roya de arriba, Marcos Donato, y en esa época épica no nos pudo vencer, en esa primera... Después volvió mejor entrenado y ahí sí mostró cosas, y Andrés empezó a tomar clases con él. Y ahí sí hubo una evolución. Ahí sí hubo una evolución enorme. Yo me acuerdo que yo estuve 3 meses sin venir, estaba parejo con Andrés. Cuando vine me finalizó 5 veces en 4 minutos y digo, vos loco. Cambió. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y ahí después vino Carson Brescia de Buenos Aires, vino Zucati, bueno, toda la historia del jiu-jitsu como se conoce hoy en día. En el 2008, en 2007 hay una reunión en el Arrieta en la cual se forma la primera asociación, que fue la Asociación de Luchadores de Brasil en Jiu-Jitsu de Uruguay. Y se arma un torneo en el 2007, yo me acuerdo que luché con el Samurai, éramos blancos los dos, que después en el 2008 hay un torneo también de no-gi, ya con la Asociación de Luchadores de Jiu-Jitsu brasileño. En ese estuve, vos me hiciste de esquina. Colón. Lo tengo filmado. No, eso en Colón. No. En el 2008. En la Rieta. El de la Rieta, ¿qué estás contando? Vos me hiciste el coach un par de luchas. Bueno, puede ser, no me acuerdo. Ahora te la voy a mostrar. Bueno, en 2008 está en el Colón un torneo que también hubo una lucha histórica, que fue una revancha, la de Muslera con Angelero. Fue épico. Pero era poca gente, 40 luchadores. Yo incluso salí campeón, hicimos una final, yo con 43 años en aquella época, una final con Marquito Mulón de Sumillo, que duró 14 minutos. Eso era de la Asociación de Luchadores. La asociación. Organizada principalmente por Carlos, que fue pionero hasta en eso. Se pagó un premio en efectivo. En el 2008. En esa época era una locura. Yo gané plata y Andrés, que fue el que ganó el absoluto de los avanzados, se llevó una plata también. Qué brutal. Y bueno, y después de eso hubo una serie de torneos, hubo una serie de discrepancias ahí también, ¿viste? Las cosas que pasan siempre y quedamos medio varados un tiempo hasta que en el 2013 se organiza un torneo con el nombre de Panamericano, que no era un Panamericano, pero en Punta del Este, en el cual participó por primera vez. En el 2012 ya había habido también algunos acercamientos con la Gracie Humaitá, y con Casares. Entonces, en el 2013 se hace ese torneo denominado Panamericano y ahí, junto con Piñeiro, se juntan y se organiza la Asociación de Brazilian Jiu-Jitsu, que todavía no estaban con los papeles formales, pero se empezaron a organizar torneos en el INJU, que todavía eran de menor porte con relación a los que hay ahora, y cuya primera directiva fue el presidente Carlos y bueno, Solís y Piñeiro, y yo tuve el rol de vocal ahí, que era parte de la asociación. Y bueno, y tuve la oportunidad de compartir con esos monstruos, digamos el inicio, que hasta en ese aspecto está el old school, pero también la parte deportiva que se hace hoy en día.
Después con los años se organizaron torneos excelentes, en los cuales salió una evolución técnica impresionante. Y hoy en día, aparte de la evolución técnica, la cantidad de eventos Claro. organizados, el volumen de gente que lo practica, de Claro. competidores, es... Sí, bueno, yo ahí igual tengo eso ya, vuelvo a reiterar. A nivel de volumen de eventos hay muchísimos más. Hay gente, afortunadamente, que vive de eso. Lo cual, y yo mismo incluso no vivo del jiu-jitsu, pero o sea, hoy en día representa un ingreso también para las personas, ¿no? Y yo creo que hay que hacer un reconocimiento a esos pioneros, a esa gente que desgrabó el camino en un momento en el cual no había nada para ganar. Totalmente de acuerdo. Totalmente Entonces de acuerdo. hoy tenés un montón de oportunistas hablando estupideces, y ahí sí voy a desmadrarme. Está bien, estamos charlando y lo estamos mostrando tal cual en la no charla. recuerdan la historia. Hay que recordar a esas grandes personas y ojo, sin desconocer que se cometieron errores que permitieron que otra gente tomara... Y está muy bien, ojo, está excelente. Hay eventos como el Extremo Sur, formidable, ¿me entendés? Formidable. Ahora la Federación de Jiu-Jitsu Tradicional contó un poco la parte de Brasilia. Está bien, quienes quieran participar, está muy bien. Yo he participado con algún alumno también. Lo hablé con Carlos primero, porque si bien yo ahora tengo mi academia, Carlos siempre es mi referente y es, digamos, una persona con la cual yo no puedo no estar en comunión, digamos, porque yo no tuve otro profesor. Y entrenamos con Andrés un año, que también es parte de la familia. Ahí entrenamos juntos. Claro, obvio, un monstruo, digo, ¿no? Sin duda alguna. Para mí el mejor, a nivel de luchador, fue lo mejor que yo he visto acá en Uruguay, ¿no? Sin duda. Lo que pasa es que, bueno, el componente, digamos, de todas otras cosas se fue dando así. Hay un montón de eventos, algunos muy positivos, muy buenos, otros que no sé si son mejores o peores. Hubo algunos eventos, Carlos también fue pionero en eso, porque organizó el Magnum, que fue el primer evento que se organizó acá, a su misión. Luchas pactadas, 15 minutos sin puntos. Que también, por ejemplo, a nosotros iba muy bien ese torneo. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, tengo una característica. Yo no le explico el reglamento a mis alumnos. Mis alumnos de tipo no saben el reglamento. Los tipos van a ganar. Derribar, hacer jiu-jitsu. Derribar, pasar la guardia, o invertir, finalizar. Old school. Digo, y bueno, está bien. Y la cantidad de eventos, bueno, por un lado es muy positivo, y en otros casos depende, ¿viste? Porque impide que los eventos más fuertes crezcan más. Porque los luchadores también buscan su zona de confort, ¿viste? Por ejemplo, hubo algunos eventos de luchas pactadas a 5 minutos. Yo discrepo radicalmente con ese formato. ¿Por qué? Porque generás manos alzadas en forma constante. ¿A qué vas a agarrar en 5 minutos, loco? Cuando el tipo amarra por una cosa es cuando vos luchás por puntos a 5 minutos, que tenés que ganar los puntos. Te obliga por lo menos a ser explosivo a atacar. Claro. 5 minutos a sumisión. Si no perdés, le levantan la mano a los dos. Claro. Y entonces está lleno de tipos levantando la mano. Ahora, 15 a 20 minutos, bueno, ahí ya otra historia. Totalmente de acuerdo. Y por un lado te vuelvo a reiterar, está bueno, muchas academias, mucho intercambio, muchos open mat, ahí también hay toda una serie de discusiones, hay mucha gente que piensa que eso es extremadamente positivo, otros tenemos una visión positiva, sí, pero crítica sobre eso. Yo en lo personal tengo una visión crítica sobre los open mat, no negativa, son cosas distintas. Bien. Marcial, bueno, para redondear, te vuelvo a agradecer, la verdad, por el tiempo, por estar acá. No, sí, realmente, hay que saber valorar a la gente, hay que saber, en mi caso, que me interesa contar la historia. Hay muchas generaciones nuevas que no saben qué pasó para atrás. Y lo que me decías, no hay un registro. Hay alguna foto. Hay relatos. Hay relatos lo que pasa que lo verifica. ¿Sabes lo que ocurre? Que todo el mundo, como pasa en cualquier ámbito de la historia, o de la dialéctica humana, o del conocimiento humano, uno pone énfasis en algún punto de la historia en el cual de repente le conviene o quiere rescatar un relato. Hay gente que quiere rescatar otro tipo de relatos que ponen énfasis en otros puntos y hacen de cuenta que eso que yo te comento no existió. Claro. ¿Entendés? Como dice el dicho, la historia la cuentan los ganadores, ¿no? Pero igual, bueno, este video va a estar abierto para todo aquel que quiera opinar, agregar datos, o si alguno quiere cuestionar algo de lo que yo también, dije, off the record, están los nombres de las personas que participaron. Quienes participaron de esos hechos históricos saben. Lo que pasa es que, claro, nosotros no es nuestra idea mencionar gente, no tiene sentido. No, pero mi idea es, bueno,
Sí. seguir invitando, Claro. seguir haciendo estos videos para que se conozca de todas las épocas, Claro, claro. artes marciales, deportes, está muy bueno. Marcial, para finalizar, estás... ¿Qué días? ¿Qué horarios? Con la arena, contalo, porque está bueno. Hay gente que le interesa conocer que es un old school. Bueno, Y bueno, claro, mencionalo. la gente que esté interesada en hacer el jiu-jitsu, digamos, tipo old school, sí. Defensa personal, con golpes, Deportivo, con patadas, deportivo todo. para competencia. Un poco de todo. Estamos en Belvedere, Gimnasio La Roca, San Quintín 4330. Estamos lunes, miércoles y viernes, 19:30 a 20:30, y martes y jueves 20:30 a 22. Aparte, todos los, enseñamientos privados o particulares que se hacen, pero eso ya es para otro tipo de trabajo. Y bueno, y vayan a visitarnos, y estamos abiertos a quien guste. Excelente, Marcial. Muchas gracias nuevamente. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. ¡Os!